El odio a Daniela Rossell. Daniela Rossell es una fotógrafa que es internacionalmente conocida por crear Ricas y Famosas, donde retrata la realidad de la clase alta de los años 90 en México, misma en la que ella creció, puesto que ella es hija de un miembro del PRI y por ende tuvo acceso a todo tipo de comodidades, pero no por eso dejaba de parecerle absurdo. Con el paso de los años se dio cuenta que este ambiente no era más que su realidad y que, como ella, las mujeres que aparecen en sus fotografías no eran del todo conscientes de que pertenecían al 1% de la población mexicana que cuenta con los recursos más simples y básicos, pero también los más exorbitantes e inusuales. Todos estaban en su ambiente cotidiano, misma que Rossell critica en el argumento del libro Desde el Conjunto, porque una sola foto no ocasiona nada, ni siquiera incomodidad. Pero el problema surge cuando se miran las 87 fotos en su conjunto. Pero imagínate si son incómodas de ver, al momento de que estas señoras ricas se dieron cuenta de cómo habían sido retratadas, no se pusieron nada felices. Y así surgió un odio generalizado de la clase gobernante de México hacia esta persona. Ad Reinhardt, caricaturista. Ad Reinhardt fue un artista abstracto. Poco a poco, su paleta se fue reduciendo hasta llegar a la monocromía y finalmente sus pinturas eran totalmente negras. Poco más se podría avanzar desde un punto de vista pictórico. Es el pináculo de su evolución. Pero Ad Reinhardt no se quedó solo ahí, porque curiosamente destacó también como caricaturista y llaman la atención sus viñetas cómicas, que a menudo satirizan el mundo del arte. Las sombrillas de Cristo. En 2020 murió Cristo, muy reconocido por sus obras a gran escala en las que envolvía con tela edificios y paisajes, siempre en colaboración con su esposa, la artista marroquí Jeanne-Claude. Este hecho de hacer arte monumental implicó que varias veces tuviera polémicas en su trabajo. Cristo es un artista conceptual que hace enormes proyectos al aire libre. Una vez envolvió al Reichstag en plástico. ¿Al Reichstag? ¡No! ¡Ay, sí! Y también colocó cientos de sombrillas amarillas a lo largo de la autopista de California. ¿Por qué hizo eso? Para que el mundo fuese un lugar mágico, supongo. Aunque se desprendieron y mataron a algunas personas. Desgraciadamente, una de estas sombrillas se cerró accidentalmente y mató a una mujer. Poco tiempo después, tuvo resultados parecidos porque un trabajador de la construcción japonés murió a consecuencia de una descarga eléctrica, ocurriendo esto cuando intentaba retirar uno de los enormes paraguas diseñados por Cristo. En el momento en el que se produjo este segundo accidente, el artista búlgaro se encontraba en Tokio haciendo los trámites para desmantelar la exposición. La muerte de Isadora Duncan. Lo malo de tener una muerte icónica es que a veces se olvida de lo que hiciste en vida, lo cual es una gran desgracia, aún mayor, porque así pasó con la conocida creadora de la danza moderna, Isadora Duncan. Pues el dato más conocido de esta persona, incluso de personas que ni siquiera conocen su trabajo, recae en cómo fue su fallecimiento. Ocurrió de la siguiente manera: Isadora Duncan murió en un accidente de automóvil en Niza, Francia, la noche del 14 de septiembre de 1927 a los 50 años. Murió estrangulada por la larga chalina que llevaba alrededor de su cuello, pues ésta se enredó entre la llanta de radios y el eje trasero del coche en el que iba, provocando la muerte por estrangulamiento. Como insisto, fue una gran pérdida para el mundo de la danza, aunque quizás su muerte fue el punto culminante que la convirtió de ser un referente a ser una leyenda. La difamación de los hijos de Sánchez. En 1961, Oscar Lewis, antropólogo y escritor, publicó un ensayo descarnado sobre una familia del entonces Distrito Federal. La obra fue publicada en inglés y se convirtió en un éxito internacional, tanto en crítica como en lectores. La revista Time lo incluyó en su lista de los libros más importantes de la década y en Francia 2 años después recibió el título a Mejor Libro Extranjero. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues fácil, porque en este libro se desnuda el llamado milagro mexicano, que era el término con el que los políticos de la época se desentendían de la realidad que realmente vivía México, pues a esta época se le reconoció como el momento en el que México iba a salir de la pobreza.
El caso es que este libro lo desmentía, porque fue un duro golpe para este gobierno, que se hacía de innovador y vanguardista, pero en realidad era manipulador, corrupto e intolerante. El revuelo causado por la obra se enmarcó en el ambiente de la Guerra Fría en México. Entonces nuestro querido presidente Díaz Ordaz encontró en este libro el enemigo ideal. El ataque fue dividido en dos bandos: la censura y la represión política que limitaron el acceso a este libro, incluso a través de una dura lucha legal. ¿Alguien quiere tomar café? Yo sí, por favor. Pues será negro si quiere, negro como su corazón. Y la opinión pública, que llenaron a la población mexicana de nacionalismo y xenofobia al decir: ¿cómo es que un gringo va a decir que nosotros somos pobres? Ese maldito comunista. ¡Están jodiendo mi carrera! ¡Están jodiendo mi vida! ¡Todo por lo que me forcé lo están jodiendo! ¡Y no me voy a ir! ¡En la cara, Gabriel! ¡Los van a castigar! ¡Se lo juro! No, nosotros vivimos bien. Aquí en México vivimos bien. Él es el que está viendo los defectos de un bonito país. Otra razón más para entender que el comunismo es el demonio. ¿Qué no sabes? Oscar Lewis, ese güey es espía de la CIA o del FBI, de Rusia, de Estados Unidos, no importa, el caso es que es espía. Pero esto no evitó que la obra fuera un hitazo. El libro se vendía como pan y no pudo ser callado porque más de 500 intelectuales se declararon en defensa del libro, lo cual hizo que se le exonerara de todos los cargos y finalmente en abril de 1965 la obra se libró de estos problemas legales. Octavio Paz envidiaba a Elena Garro. Me pasaron este dato para el iceberg asegurando que Elena Garro es mejor escritora que Octavio Paz. Algo así que ella era tan buena escritora y que Octavio Paz era tan malo que siempre intentó sabotearla. Ya saben, para que él fuera el bueno. Y antes de continuar quiero aclarar que esto es más una conjetura que un hecho. Es bastante subjetivo y pretencioso decir que la obra de uno es mejor que la del otro, porque para empezar habría que leer extensamente sus obras y es algo que personalmente no pienso hacer. Lo que sí es cierto es que Elena Garro fue limitada no solo en la literatura, sino más bien en toda su vida por Octavio Paz. Según se cuenta, se casó con Paz sin su consentimiento previo. Tuvo que dedicarse al periodismo para no opacar a Octavio Paz en la literatura. Aunque de eso se encargarían otros escritores mexicanos que, aunque no tienen el premio Nobel, sin duda me caen mejor. Bueno, él es todo un caso diferente. Rosas Lopategui, biógrafa de Elena Garro, asegura que es un mito decir que sin Octavio Paz, Elena Garro no habría podido ser escritora, que al momento de casarse con Octavio Paz, quedó reducida a la esfera privada, a ser la esposa. Paz quería que fuera la clásica y tradicional esposa dedicada al hogar, a cocinar. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. Lo cual provocó que ella intentara suicidarse en una ocasión como forma de salir de tan tóxica relación. Traficando rimas, traficando estilo. Hasta que Octavio Paz la divorció, literalmente porque cuando ella vio ya estaban divorciados. Y uno diría que ahí sería cuando tendría la oportunidad de brillar. Pero no fue así porque tenía un horrible acercamiento político a las esferas del PRI y era abiertamente anticomunista, a tal punto que se asegura que Elena Garro era una rata que comunicaba actividades de izquierda a la CIA y a México en el movimiento del 68, el cual desembocó en la matanza del 2 de octubre, hecho que la opacó aún más porque pocos intelectuales toleraron esto. Esto de que fue espía no queda muy claro si fue cierto o no, porque varias gente lo afirma y su hija lo desmiente. Y bueno, en sus últimos años de vida, Elena Garro escribió un texto que básicamente resume todo lo que ya comentamos. Yo vivo contra él, estudio contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él, defendí indios contra él, escribí de política contra él, en fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Octavio Paz.